Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres Dios, aleluya. Gloria a Dios, santo. Mi alma te adora, te engrandece, te glorifica, Dios. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor, de poder, de infinita bondad, estamos, Dios mío, delante de tu presencia, dándote las gracias, Dios, por lo que has hecho, Dios mío, por haberte dejado sentir, Padre Celestial, por medio de cada clamor, cada oración, cada lectura de la palabra, cada cántico, Padre Celestial. Ahora pasamos, Dios mío, al plato, Dios mío, el plato principal, Padre Celestial, Dios mío, donde sé que nos vas a hablar de manera poderosa, sé que nos vas a hablar, Dios mío, de manera sobrenatural, Padre de la gloria. Dios mío, te pido, Dios, que uses a Stephanie como tú solo lo sabes hacer y lo has hecho en su vida, mi Señor. Bendícela, glorifícate, Dios mío, y como mismo hablaste en el secreto, Dios mío, a su vida, también hables a la nuestra, mi Señor. Te doy gracias, Padre de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La evangelista misionera, gloria a Dios, Stephanie González. Aleluya. Aleluya, amén. Hermano, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Que el Señor les bendiga más. Estamos contentas, agradecidas, le damos gracias a Dios, al siervo por la invitación, poder estar con ustedes una vez más, trayendo, ¿verdad?, el consejo de la palabra. Gracias a la hermana que oró por mí. Dios lo usó de manera especial para fortalecer mi vida y confirmarme muchas cosas. Y qué lindo, sé que el Espíritu Santo está haciendo cosas grandes a través de esta línea. Y algo meditaba en esta mañana, y es que Dios me daba un tema para esta mañana y me decía corazón pequeño, y meditaba sobre el rol del intercedor. El que intercede es aquellos que son pequeños delante de Dios porque buscan el favor de otros, porque buscan la dependencia totalmente de Dios. Y qué lindo, porque sabemos que el que intercede, Dios se glorifica de manera especial a aquellos que están en necesidad, aquellos que necesitan fuerzas, aquellos, ¿verdad?, que Dios necesita que sean libertados, que Dios rompa cadenas, que los enfermos sean sanados, y cosas grandes Dios está haciendo a la distancia. Yo puedo sentir como las cadenas se rompen a través, ¿verdad?, de la oración poderosa, de esa oración intercesora, de que Dios está haciendo cosas grandes, organizando todo aquello que está desorganizado, poniendo cosas en su lugar para Dios, ¿verdad?, manifestar su propósito aún más fuerte. Aún gente que tienen que llegar, alabado sea el nombre de Jehová, peticiones que están delante de Dios. Y en esta linda mañana del Señor quiero hablar sobre varias personas de que están en la palabra, que meditaba sobre, vieron la bendición de Jehová por medio de la oración intercesora. Y algo venía, ¿verdad?, a mi mente, es que quiero leer una porción de la palabra. Y está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Y dice la palabra así. La palabra hace, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto se lo pedí a Jehová. Vuelve y repite esta poderosa palabra, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Y me llamaba la atención esta versión de la palabra mientras meditaba, porque vemos una mujer aquí, ¿verdad?, su nombre es llamada Ana, y Ana significaba gracia. Este hombre, ¿verdad?, Efraín, el Cana, que vivía, ¿verdad?, en el monte de Efraín, un hombre llamado el Cana, tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Ana no tenía hijos, Penina sí tenía. Aleluya. Y estas mujeres, cuando iban todos los años a subir a llevar sacrificio a Jehová, aunque Ana no tenía hijos, tenía su parte escogida. Penina pues tenía hijos. Aleluya. Y su rival, dice la palabra, ¿verdad?, que le gritaba, entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero me llamaba la atención porque Ana, el Cana le daba a Ana una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque no la
había concebido tener hijos. Y qué lindo, alabado sea el nombre de Jehová, que nosotros como intercesores tenemos una parte escogida delante de la presencia de Dios. Aleluya, el mundo y sus deseos pasan, pero el que permanece en la palabra, permanece, ¿verdad? Para siempre. El mundo y sus deseos pasan, pero aquel que no se mantiene firme, ¿verdad? Se mantiene para siempre. Había un rival irritándola, porque no había tener hijos. Ay, y algo venía a mi espíritu y a mi mente, y es que cuando nosotros empezamos a orar por algo, empezamos a pelear por algo, alabado, se levanta el enemigo, aleluya, como se levantó esta mujer a gritarla, a querer detener, aleluya. Y hay cosas que hay que entender, y es que cuando empezamos a pararnos en la brecha, empezamos a orar delante de Dios, el enemigo se va a querer levantar haciendo lo contrario para que tú te tengas tu oración, para que veas lo que Dios quiere hacer, alabado sea el nombre de Jehová. Querer desenfocar al pueblo, pero hay una señal contundente, y es que cuando hay oración, los cielos se abren. La oración intercesora es la llave que abre todas las puertas, pero la manifestación y la oposición lo que está hablando es que estamos en la voluntad de Dios, es que estamos golpeando fuerte en el ámbito espiritual. Ay, algo me venía, y aunque el enemigo se levante como río, Jehová plantará bandera. Aleluya. Decía que cada año subía a Jehová y le gritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Cada año subían, anda, pero algo me llamaba la atención de esta mujer, y es que en la perseverancia en donde nosotros vamos a ver la respuesta de parte de Dios, aleluya. Hay un carácter, aleluya, que tiene el cristiano, hay algo que nosotros tenemos que apoderarnos, aleluya, y es de la perseverancia. La perseverancia va a provocar que los cielos se abran. Por eso la viuda y el juez injusto, esta mujer, ay, este hombre que no le temía a hombre ni a Dios, aleluya, sino porque esta mujer, esta viuda era, aleluya, persistente, aunque por un tiempo no quiso hacerle justicia, pero la perseverancia de esta mujer recabasana, ahí provocó, aleluya, que le hiciera justicia en las oraciones delante de Dios, aleluya, y la respuesta son la justicia, aleluya, que Dios quiere manifestar. Ay, alaba, a muchos que están en este lugar, a muchos que están escuchando, rebasando, alaba, hay cosas que Dios quiere contestar. Por eso muchas veces hay oposición, por eso muchas veces el enemigo se levanta. Recaso, tenale, yo siento una guerra, mansutai. Baba, yo siento a muchos peleando, Rebequenda, Rabasama, puedo sentir y ver en el espíritu una guerra, avanzo, y muchos con espadas, sotei, Reba, una guerra, anda que arrecha, muérete, avanzo, Rebe, pero la persistencia va a provocar, hay que esa respuesta. Por eso, aleluya, en un momento dado vemos a Jacob peleando con el ángel Peniel, y él le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendiga. Rayó el árbol, aleluya, y no soltó Jacob al ángel, ay, hasta que lo bendijo. Ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. No es tiempo de soltar los guantes, no es tiempo de soltar aquello, aleluya, por lo cual estamos peleando, la posición en la cual Dios te ha puesto. Ay, no es tiempo de soltar, sino de perseverar, porque entendemos que aunque nuestros ojos físicos no están viendo nada ahora, algo está aconteciendo en el ámbito espiritual. Yo creo que las cadenas empiezan a romperse, hasta lema sotanay, en posición de guerra y sin retroceder. En posición de guerra y sin retroceder. Aquí hay gente que está clamando fuerte. Me suta y que de leve sota. Pero yo siento, mira, más, dile que guarden esta palabra. Rabase que, porque en día sutai, es que
Vienen guerras que necesitan perseverancia. Azúcar. Urrequitanan soletere bebé. Dios mío. Raman sutulubucutana. Veo 2 meses. Utanananan selelele. De 2 meses a 6. Ama ese transcurso. Veo gente entrando. Requeitana. En guerra fuerte. Sutana. Litananan sole bebé. Porque están a punto de ver cosas grandes. Sana. Luta y que terebe. Hay corazones que están siendo sanos a través, anda, la barraza, de las oraciones que se están haciendo por esta línea. Ama. Yo puedo ver cómo Dios opera corazones, Anay, cómo Dios los lleva a los hospitales espirituales y empieza a andar a sanar heridas. A sanar heridas. Él sana los quebrantados de corazón y sana las heridas. Hay familiares, el toque de Jehová. El toque de Jehová está llegando. Ramanso. Hay familiares que le están cambiando los pensamientos. Amá. Porque han escogido, porque andan decididos. La parte escogida, andará el intercesor. Aquel que tiene la parte escogida. Es el intercesor que sube constantemente a presentarme, a presentar las oraciones. Anda, lévese, aunque menina, anda, haga fuerza irritándola. Anda, lévese. Son acontecimientos muchas veces contrarios, son acontecimientos muchas veces en oposición a lo que Dios ya ha plantado. Pero algo provoca la oración intercesora. Es que esta semilla, aleluya, que se ha sembrado, andará así como se siembran las semillas en los corazones, germine unas raíces muy fuertes. Mientras interceden, las raíces se fortalecen. Amansole, Rebequenda, mira, para que dé el crecimiento y puedan, ¿verdad?, disfrutar de ese fruto que sería la respuesta. Hay tiempos separados. En la presencia de Dios está el caído de Dios. Andará vasalla. Ándale, Bequenda. Dios está organizando cosas en el ámbito espiritual. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Recataman sutule. Lo debe dar una parábola, por ejemplo. Recataste. Había una vez una mujer, bese, que dijo, esta namasai, voy a hacer un huerto. Pero otras veces he hecho huertos. Y a prisa, cuando ha venido la dificultad, ha caído. Esta vez voy a buscar una semilla que sea muy fuerte, que las raíces, robosuetaná, sean muy fuertes. Me tomaré el tiempo de buscar una semilla, nada más, sé que sus características sean raíces muy fuertes y muy robustas. Para cuando crezca, nada más, y vengan vientos, pueda permanecer firme. Buscó la semilla, usa la basuequeteya. Buscó la semilla por muchos lugares, y encontraba muchas semillas, pero no era la indicada que ella estaba buscando. No se detuvo, fue a otro lugar y siguió buscando semillas, hasta que fue a otro lugar y llegó y encontró a un agricultor experimentado y le dijo que necesitaba una semilla que cuando la sembrara sus raíces fueran muy fuertes. Amane, lutaite que terebe sotana. Rababa soletere, tiempo de sembrar, recanso que en el corazón, ama. Así es el intercesor, ama. La oración intercesora se siembra en el corazón, ama. ¿Sabes qué? Este hombre de experiencia les recomendó. Hay una semilla muy pequeña, pero cuando la sembrara, aunque mira, por un espacio de tiempo no se veía brotar con facilidad,
pero las raíces estaban muy fuertes. La cogió y fue y la sembró camazo y las regaba con la fe, ándale, de que las raíces basaba, que aunque no se viera nada por arriba, las raíces estaban muy fuertes, estaban creciendo. Satanás, Lutai, que nada, su televedai, Litananan, su tenenenene, no se detuvo. Anda, no se detuvo, se ve, Satanás. Lutaraba, ¿sabe qué pasó? En el tiempo perfecto, luego que la raíz estaba madura y fuerte, germinó. Vinieron vientos y seguía germinando, hasta terminar una gran hortaliza. Así es la oración en el tiempo perfecto de Dios. Se ora y se siembra, pero podemos ver con firmeza el trabajo de Jehová en el corazón. El trabajo de Jehová en el corazón del hombre. Hay muertos, hay en nuestras vidas. Hay muertos en nuestras vidas, las cuales estamos sembrando. Es necesario seguir perseverando. Es necesario seguir perseverando en lo que estamos sembrando, porque es que las raíces, aleluya, se están tornando fuertes. Ay, me viene, me baja Job en un momento dado, dijo, me probarás y saldré como oro. Me probarás y saldré como oro. Aleluya, ay Dios mío, aleluya. En un momento dado, el enemigo, que el Señor le reprenda, fue a la presencia de Jehová después de haber rodeado la tierra, y el mismo Dios le dijo, considerado a mi siervo Job, este hombre que es íntegro, ándale, descende. Él le dice que tú lo tienes cercado, pero tócalo, ándale, ándale, a ver si no te blasfema en tu presencia, ándale, avanzo. Dios permitió que, aleluya, que tocaran los pies de Job, que tocaran aún su piel, aleluya, pero aún su alma estaba preservado, no podía tocarle el alma. Y aunque Job pasó por escasez, Job pasó por muchas situaciones en el cual Dios estaba permitiendo que fuera procesado, pero hay una palabra, aleluya, que todas las cosas obran para bien, conforme a su propósito son llamados. Si algo Dios ha permitido, o está permitiendo, es porque Dios sabe lo que está haciendo, es porque algo se está manifestando y va a obrar para bien. Ándase. Ay, el propósito de Dios era que Job fuera bendecido, que Job lo conociera. De oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay situaciones que Dios provoca que los ojos espirituales se abran. Ándale, Masotana, hay discernimiento de espíritu. Ramay se teme. Tiene la iglesia para orar, tiene la iglesia para clamar, tiene la iglesia para ver la necesidad. Rabanzo levequita. Hay ojos que se van a abrir, hay ojos que se van a abrir aún más fuertes para ver la necesidad, para discernir aún los tiempos en los cuales estamos viviendo. Anda, rebanzota, náyale, hay guerra basota contra esta línea, Ramán se rebenda, pero en un momento dado, y me viene esta palabra, aleluya, de mías, aleluya, cuando Dios la había puesto en su corazón, la obra de levantar los muros que estaban caídos, aleluya, de levantar, aleluya, se levantó, aleluya, Zambalá y Tobías, querían, aleluya, detener la obra que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Pero ¿sabes qué? Este hombre, anda la vasaya, pudo entender la guerra que se estaba manifestando, como yo sé que están entendiendo la guerra basada que se está manifestando, porque es que Dios está
sanando, es que Dios está libertando, es que Dios, Anaya, Leve, Kenda, está haciendo cosas grandes, aún el desanimado, ay, se va con fuerza. Aquí hay personas que han entrado a esta línea y han entrado desanimadas, sin fuerza, pero salen con fuerza renovada. Dios empieza a obrar de manera especial, es mucho más grande, aleluya, lo que Dios está haciendo, aleluya, que lo que podemos ver. Ay, alabas, aún palabras que se recuerdan, anda, leve, decisiones que se empiezan a cambiar, anda, aquel que está débil, aquel que no tiene fuerzas, empieza a recibir la sanay, rebeso, tararamamanso, es como un hospital. Es como un hospital, Rabasa, donde llegan muchos pacientes. Llegan muchos pacientes. Y la oración intercesora es la herramienta para operar corazones. Pues Dios mío, Rabaseta, Neaba, Sukayaba. El enemigo se ha levantado, pero Jehová plantará bandera y Tama, Sukay. Rabababance, que ningún arma forjada contra anda, Abasai, lo que tú has puesto, Señor, prosperará. Abasai, díselo. Ningún arma forjada contra la iglesia prosperará. Ningún arma forjada. Ay, candalema. Rabase, terebesenda, hay guerras. Hay guerra. El enemigo anda, está furioso. Aún veo altares y brujerías para que esto se detenga. Anda, rebazuca y cándale. Pero confiad, abasuete, yo estoy en control. Evance, tiribiquenda. Rabanzu y tanananzu. Lita, la obra es grande, mi sierva, la obra es grande en los corazones. Veo muchas personas siendo fortalecidas. Muchas personas, aún pastores, ministros que quieren soltar. Y la oración provoca que sigan adelante y no suelten. Aún veo misioneros en peligros. Ándale, jamás, y la oración provoca que el ángel de Jehová los cubra. Seke, lutai tai katamansui, litanamasa, aunque Dios le provea los sustentes y las palabras, llegue a andar a quien no tiene la facilidad, de recibir el evangelio constante. Azatecas, tu lema. Raban se quita naman su tanay. Litaraban su terebebebe. Oh Padre, gracias, mamá. Dice que esta mujer, Ana, se levantó después que ha habido comido y bebido en Silo mientras el sacerdote Elí estaba sentado junto a una silla. Dice que ella fue y con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ay, hay oraciones, anda, que están en la perfecta voluntad de Dios, porque el reino de Jehová se ha acercado. La mano de Dios no se ha cortado, sino que está presta para poder alcanzar los necesitados. Y este es un hospital de necesitados. Esta línea es un hospital de necesitados, porque no tan solo se fortalece aquel que clama, anda, sino aquellos por los que claman. Amá, su rey. El trabajo de Dios no es en vano. Tarabasanda. Yo puedo sentir este versículo fuerte. Dios honra a aquellos que le honran. Avanza. Se olvidará Dios de hacerle justicia a aquellos que claman de día y de noche. Aleluya. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz
eficaz del justo puede mucho. Por eso Santiago, aleluya, en este versículo estaba hablando, aleluya, de los beneficios de la oración y de la eficacia de ella, dándonos a entender que la oración es la herramienta más poderosa, aleluya, que Dios también le ha entregado al creyente para poder pelear en guerras, para poder ganar batallas. Y esto Ana lo entendía. Ay, que lo que no podemos hacer con nuestras fuerzas, lo que no podemos hacer, aleluya, nosotros lo podemos. Ay, Dios puede llegar a través de la oración. A través de la oración es que Dios toca los corazones, aleluya. Por eso Elías, aleluya, oró fervientemente, aleluya, y estaba sujeto, aleluya, a padecimientos como tú y yo, pero le creyó a Dios que podía abrir los cielos en medio de una escasez inmensa. Cuando el panorama nos dice, ¿por qué oras si mira cómo está? ¿Por qué oras si está peor el panorama? Si la cosa se pone más difícil, ándale, séndala. Pero este hombre, aunque no veía nada y el siervo seguía yendo, aleluya, le dijo, vuelve la séptima vez, vuelve la séptima vez. Cuando fue a la séptima vez, vio como la barba de un hombre, aleluya, y entendió que la respuesta de Dios venía de camino. Y algo que a mí me gusta de la intercesión es que se puede discernir, ay, la mano, aleluya, ay, que se desciende, que va a descender una grande lluvia, que va a alcanzar requende el bosque y nanaya, rabanzo, rebequita, la vasaya. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, sino que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aleluya, aleluya. Dice, ¿verdad?, que esta mujer, Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva. Si no quieres a tu sierva un hijo varón, yo te lo dedicaré todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aleluya, wow, aleluya, la voluntad, aleluya, y algo, aleluya, y esto me bajó ahora, y es que en la oración intercesora, en la intimidad con Dios, la voluntad humana muere, aleluya, para que nazca la voluntad de Dios. La voluntad, por eso cuando vamos al Getsemaní, cuando vamos a Lucas capítulo 22, vemos a Jesucristo allí, aleluya, que estaba, aleluya, ay, Getsemaní significa prensa de aceite, y él estaba intercediendo. Él podía conocer los tiempos, él sabía lo que venía de camino. Ay, pero que no se haga como yo quiera, que se haga tu voluntad, porque ay, aleluya, la carne es débil, pero el espíritu está presto, aleluya. Y aunque había un grupo que estaba dormitando, había alguien que estaba despierto, y el intercesor es aquel que anda despierto ante los eventos proféticos, ante la necesidad de que tener el sueño. Yo los veo despiertos, Samaya, yo los veo despiertos. Así anda esta línea, mi sierva, despiertos mientras muchos duermen, despiertos en el espíritu mientras muchos duermen. Rabashenda Masuita, Ana Rebesete Rebequi avanzó. Aleluya. Y vemos, alabado sea el nombre de Jehová, que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz y oída. Y Elí la tuvo por ebria. Hay misterios, que son revelados por medio de la oración intercesora. En un momento dado, Dios le dijo a Jeremías, si hubieran estado en el secreto, hubieran escuchado mis palabras. La oración intercesora
Ay, interceden por muchos, ándale, que se han volvido al secreto y han escuchado mis palabras. Yo siento pastores siendo dirigidos con palabra dirigida por causa de la oración intercesora. Ay, palabra, mira del cielo, pasto fresco. Veo varias congregaciones, un rabanzo, le quita la masaya. Ay, 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 aleluya. Clama a mí, yo responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Ay, ay, ay. La oración provoca que el sacrificio que llevamos delante de Dios sea como el de Abel. Aleluya. Sea como el de Abel, agradable. Por eso esta mujer, aleluya, que rompió el frasco de alabastro, aleluya, tipo de la voluntad humana, tipo, aleluya, de las cosas que solamente el hombre puede hacer, ándale, que es quebrantada y es como olor fragante. Alabado sea el nombre de Jehová, Rabacete, Rebequía, Manso, porque algo que hace la oración intercesora es que te dirige. La oración intercesora te dirige a la voluntad de Dios, sacando del medio de que la voluntad humana. Mau, hey, me viene este pasaje bíblico a la mente cuando Sara se desesperó. Entonces Dios le había dado una promesa a Abraham desde Génesis capítulo 12. Dios le había dado la promesa que iba a tener un heredero, que iba a tener un hijo. Y aunque Sara le había cesado la costumbre, aleluya, Sara estaba entrado en edad, la promesa de Dios era firme, la promesa de Dios era verdadera, pero Sara se desesperó, ándale, dice, ¿verdad? Y habló con Abraham para que tuviera hijo por medio de su sierva Agar. Y ahí fue el nacimiento de Ismael. Y aunque Ismael le trajo gozo por un tiempo, estaba vigente aún delante de Dios la promesa de Isaac, la cual significaba risa. En el tiempo que Dios le había hablado, que Dios le había dicho, Rabá, fue el tiempo que se manifestó la promesa. Hay promesas que tienen el tiempo perfecto, tienen su día y tienen su hora. Ramanso, Quitananansole. Aún tuvieron que despedir a Agar e Ismael. Hay cosas que llegan a nuestras vidas como un proceso, como una capacitación, pero aún consuelan a Manzanay en medio de desesperación, en medio de dolor, en medio de situaciones muy fuertes. Sanay quitanada, pero había un Isaac en el tiempo. Hay procesos que capacitan, que consuelan. Aquí hay gente con promesas que tienen su día y su hora, que tienen su fecha, están en el reloj de Dios. Aquí hay oraciones, no es porque Dios no las haya contestado ni las haya escuchado, es que están siendo preparadas para ser manifestadas. Satarabasa, y puedo sentir en el espíritu como muchos sobres, y dentro de muchos sobres hay muchos papeles, y veo la palabra peticiones. Rabasatanana, sé que se están ordenando para su cumplimiento. Se están ordenando para su cumplimiento. Hay algunas que han traído padecimientos. Pero me viene este versículo que dice, por la noche durará el lloro, pero a la mañana llegará la alegría. Hay promesas tan y tan grandes, tan y tan fuertes, que necesitan de su preparación para ser manifestadas.
Hay cosas y bendiciones tan grandes, Ananá, le que terere, que Dios tiene a muchos en el molde, más baba, para que puedan recibir esa grande bendición. Rababa, sé que, y aunque cuando Dios le dijo a Jeremías, ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras, él descendió y vio al alfarero trabajando con su mano la vasija. Y aunque la vasija se rompió en su mano, la volvió a hacerla como mejor le pareció. Se que dándonos a entender que Él es el Dios que restaura, el Dios que levanta, el Dios que tiene misericordia. Y me viene también esta palabra del buen samaritano, este hombre que lo dejaron como muerto, que le habían robado, que lo habían ultrajado, pasó un levita, pasó un sacerdote, y pasaron de largo, pero vino un buen samaritano, aleluya, que tenía vino y tenía aceite, tenía Espíritu Santo y revelación de la palabra. Esta mazota, ay, que muchas vidas afuera hay así, que van a llegar necesitando la oración como muertos. Ay, necesitando restauración. Aún yo siento, Dios restaurando corazones a la distancia. Dios mío, siento algo lindo. Dios trabajando con nuestros familiares a la distancia. En el pensamiento. Para cuando venga el viento de Dios, el de repente de Jehová. El de repente de Jehová. Este hombre, el buen samaritano, cogió a este hombre y lo llevó a un mesón, tipo de la restauración de Dios. Me acuerdo y me viene este testimonio a la mente cuando estaba sin fe y sin esperanza, que no conocía de Dios. Que mucha gente me hablaba que no quería, yo no quería, pero había una familia orando, había una familia intercediendo durante mucho tiempo, sé que terebe, y yo empezaba a tener muchos procesos, aún de dolor, que Dios permitió en mi vida, para cuando llegara el tiempo de Dios poderme rendir completamente a sus pies. Fue como un trabajo intercesor, hasta como una semilla que tenía una buena raíz. Y me acuerdo que en un culto evangelístico, aún sin saber mucho, levanté mis manos. Dios empezó a hablarme y entendía que era Dios, la misericordia de Dios, pero algo yo me acordaba. Y era que había una abuela intercediendo día y noche por mi alma. Y aunque en un momento dado no quería saber del evangelio, los procesos que Dios permitió que yo pasara, porque estaban orando y clamando, pudieron provocar, aleluya, que yo me rindiera delante de Dios y entendiera que sin Él nada podemos hacer. No es en vano, no es en vano. La oración está haciendo efecto. La oración está haciendo su trabajo. Para poder ver respuestas delante de Dios. Esta mujer, Ana, dijo, no tengas tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Corazón pequeño es lo que tenía Ana. Corazón pequeño, necesitado e intercedor. Que así es el intercedor. ¿Sabe por qué? Porque deja de pensar en él para pensar en los demás. Y el ancla es la dependencia. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fue la mujer por su camino. Comió y no estuvo más triste. Porque la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
aleluya, provoca que entendamos que esas oraciones que están conformes a la voluntad de Dios tendrán su respuesta. Por eso en un momento dado Jesús le dijo, Señor, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, aleluya. Dios siempre está presto para escuchar, aleluya, a su pueblo, levantándose de mañana, ay, catabasana, ay, adoraron delante de Jehová y fueron y volvieron a su casa ramas. O sea, ellos estaban adorando. Aún, aleluya, ya no había visto lo que le estaba pidiendo, pero se mantuvo adorando. Cuando hablamos de adoración, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos, aleluya, que no se rinden en medio de la adversidad. Aquellos que, aleluya, tienen una vida que aunque vienen los vientos no se quitan. Aunque vienen los vientos, le siguen creyendo que la promesa es verdadera, que la promesa es firme, que aunque hayan pasado meses, aunque hayan pasado, hay tiempo largo, Jehová cumplirá, aleluya, lo que ha prometido. Jehová cumplirá el propósito en cada uno de nosotros. El tiempo no determina, aleluya, sino que la palabra de Jehová, si Dios lo habló, Él lo hará, Él lo va a ejecutar, porque no es hijo de hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepientan. Aleluya, ándale, yo sé, ni vas a hay que hay fe, Rabá, hay fe para creer. En este pueblo hay fe para creer. Hay fe para creer. Hay fe para creer. Y es lo que abre los cielos. Yo siento que aquí hay gente con fe. Ay, siento gente abriendo puertas por medio de la fe. Asanaya. Dice que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso su nombre Samuel, diciendo, wow, por cuanto se lo pedí a Jehová, por cuanto se lo pedí a Jehová, avanzó esta nana, que cumplimiento de promesa, de lo que nació de un corazón desesperado, de un corazón entristecido, lleno de injusticia, de menosprecio, de escarnio, Satanás. Nació una oración la cual fue respondida. No importa, Eva Shokai, la situación por la cual estemos pasando, la oración está en manos de Dios. Está, mira, en gestación para poder dar la luz. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio, acostumbrado a su voto. Dice que Ana no subió, sino hasta que se cumpliese, aleluya, la palabra, y crió a su hijo y lo destetó. Lo llevó, aleluya, aleluya, a la presencia de Jehová, y allí se lo entregó a Jehová. Sataraba. Agradecimiento por la manifestación. Anda visual, por la manifestación, anda del cumplimiento de una palabra. Padre, gracias. Padre, gracias. Hasta aquí te he dado. Ay, hasta aquí avanzaré. Anda, daba bebé, que yo me había preparado una palabra de Gedeón de Jueces, pero cuando empezó a orar por la necesidad de lo que estábamos aquí en esta línea, yo me ponía esta palabra de Ana. Aleluya, así como Dios que lo puso en mi corazón, lo he hablado. Gloria a Jesús. Quiero hacer una oración, ¿verdad?, intercesora, salga una vida que no tiene el Señor. Este es el día que Dios quiere salvar su vida. Hay alguien que necesita reconciliación, alguien que necesita restauración. Queremos orar por ti. Hoy es el día que Jehová ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en él. El brazo de Jehová no ha sido cortado, sino que está presto, ¿ves?, para levantar, para restaurar, para libertar,
para sanar. Aleluya. Corazón pequeño es el intercesor. Y Ana es el ejemplo de un corazón pequeño, intercesor, que sembró, aleluya, una semilla de oración y vio, aleluya, el fruto en su tiempo de la contestación. Así que no se rindan hacia adelante siempre en el Señor. Vamos a orar. Padre, vamos delante del trono de tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús, en comunión, oh Jehová, de tu Espíritu Santo. Señor, mira las vidas, Señor. Dios mío, yo te pido, Señor, que seas tú cubriendo, que seas tú, Dios mío, obrando de manera especial. Yo sé que aquí hay vidas, Señor, con fe. Yo sé que aquí hay vidas, Señor, con promesas tuyas, Señor. Que tú eres su consuelo, Señor, que tú estás organizando, que tú estás trabajando. Gracias por el hospital al cual tú traes muchos, Señor, restauras y levantas. Gracias, Señor, por lo que tú has de hacer más adelante, Señor. Si hay alguna vida, Señor, que necesita fuerzas nuevas. Si hay alguna vida que necesita, Señor, oh Padre, que tú le levantes las manos, que tú sanes. Creemos, Señor, que aún a la distancia tú sanas. Tú eres nuestro médico por excelencia. Tú sanas los quebrantados de corazón también, Señor. Y venda cada una de sus heridas, Señor. Sé tú a la distancia, Señor, obrando de manera especial. Más de lo que estás haciendo, más de lo que has hecho, Señor. Te damos gracias, porque lo que tú estás haciendo aquí es más grande y abundante. Extremadamente grande para nosotros como humanos entender. Extremadamente grande, Sokai. Extremadamente grande. Satanás, lista, pero tú escudriñas, Señor, todos los corazones. Gracias, Señor, por los fortalecidos, por aquellos que se paran en la brecha para ayudar a otros, Señor. Para aquellos, Señor, que necesitan una ayudita, para aquellos que necesitan, Dios mío, que se le levanten las manos. Gracias, Dios mío, porque unos se fortalecen unos a otros. Alábase. Y es un grupo maduro, Señor, un grupo fuerte que tú has mirado con agrado, que tú has mirado, Señor, Abasutai, Kata, Urra, mamá, como olor fragante, Masukai, como olor fragante. Anda, rababase, porque el corazón, Señor, es pequeño en dependencia, es pequeño delante de ti. Anda, rompen el flanco de alabastro, Señor, delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.